Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Estos son los titulares de la jornada. El presidente José Mujica se reunió con más de 200 empresarios europeos en Madrid. El mandatario llamó a invertir en el país y resaltó la estabilidad política. Mujica dijo que si bien en Uruguay nadie se muere por exceso de trabajo, no somos un país corrupto. Más tarde el presidente fue recibido por el rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela. En su gira por España, el mandatario uruguayo reveló que China donará $6 millones para la Universidad Tecnológica. Por otra parte, el presidente dijo que las relaciones con Argentina son muy buenas, aunque tenemos modelos que a veces tienen distancias. Cirujanos y anestesistas realizan un paro de 48 horas sin atención en clínica y policlínicas de salud pública. Esta tarde hubo una renuncia masiva de cirujanos al Sindicato Médico del Uruguay. El Ministerio del Interior investiga a un grupo de policías por presuntas estafas con vales de nafta y a otros efectivos que ingresaban drogas a la cárcel. El fiscal general de la causa AMIA en Argentina, Alberto Nisman, acusó al régimen iraní de haber armado una red terrorista en Sudamérica para cometer atentados en diversos países de la región, incluido Uruguay. Oscar Washington Tabárez le comunicó a la Asociación Uruguaya de Fútbol que permitirá a los jugadores citados a la selección mayor y la sub-20 jugar la semifinal del campeonato uruguayo el próximo martes. En la mirada política, el profesor Gerardo Caetano analiza la gira del presidente Mujica y la interna del Partido Colorado. Es la imagen de la jornada del presidente José Mujica, recibido por el rey Juan Carlos esta tarde en la residencia de la Zarzuela, en las afueras de Madrid. Saliendo del protocolo, el monarca esperó al presidente uruguayo bajo la lluvia para darle la bienvenida. Acompañado de su comitiva, Mujica se reunió con el rey de España y luego participó de una cena ofrecida por la Casa Real en honor del mandatario uruguayo. En instantes estaremos con todos los detalles del informe de nuestras enviadas a la gira presidencial, Andrea Tabárez y Silvana Sosa. Y precisamente el presidente de la República participó hoy en Madrid de una presentación ante unos 200 empresarios europeos y los invitó a invertir en Uruguay, asegurando que en nuestro país existe estabilidad política. En su discurso, Mujica señaló que en Uruguay nadie se muere por exceso de trabajo, pero dijo, no somos un país corrupto. El presidente José Mujica expuso durante aproximadamente una hora ante 150 empresarios en esta conferencia aquí en la ciudad financiera de Santander oportunidades de inversión y de negocios en Uruguay. El mandatario destacó las garantías políticas e institucionales que brinda nuestro país. Cualquier partido de los que puede llegar al gobierno en el Uruguay va a cargar con los compromisos y con las responsabilidades que el Estado en su momento contrajo. Esto es una tradición y no lo ha construido este gobierno ni el otro, lo ha construido la historia del Uruguay. Esto es un patrimonio nacional, por eso en el Uruguay vale la pena invertir, vale la pena jugar, porque lo que da garantía no es este gobierno, es el Uruguay, y si quieren más. ¿Qué país en el mundo tiene un viejo guerrillero de presidente que le viene a decir a los inversores, inviertan, tengan confianza con ellos? ¿Por qué? Porque sin renunciar a nada, uno sabe que tiene que luchar para que no exista pobreza, para que no exista desigualdad, que fue los sueños y la novia de toda una vida, y se da cuenta que si la economía no respira prosperidad, y la economía tiene sus propias leyes, tiene su lógica, y hay que respetarla porque si no al final, por más que quiera repartir, reparto menos. Es desde ese punto de vista, yo diría, un país brutalmente maduro. Maduro en la contextura general de su sistema político, que tiene muchísimos defectos, pero también algunas virtudes tiene. Alguna cosa acuñado. Y me parece que esto es muy central, porque cuando falla la política falló todo.
El presidente José Mujica relató que la sociedad uruguaya está caracterizada por una clase media y contó a los empresarios cómo nos relacionamos con el trabajo. Yo no soy mal propagandístico porque tengo un apego natural a decir lo que pienso. Y entonces no nos caracterizamos por matarnos en el laburo. En el Uruguay nadie se muere por exceso de trabajo. No es un defecto uruguayo, eso les puedo garantizar. Pero no es un corrupto. No es un país corrupto. Podemos ser un poco atorrantes, cegones. Desde luego, cuando uno viene de China, por favor. Pero no somos comprables. Es un país decente. Bueno, pues vamos a hacer ese puerto. Y los dichos del presidente José Mujica en Madrid sobre las costumbres de trabajo de los uruguayos generó duras críticas desde la oposición. Es un agravio que le hace al uruguayo, a todas las generaciones que han venido en el Uruguay para trabajar y hacer el esfuerzo, pero para el uruguayo de hoy, para el que trabaja, para el que sabe que los impuestos que paga no sabe a dónde van, o mejor dicho, si van es precisamente para alimentar la cultura del no trabajo. Le hace mucho daño Mujica al país. Le hace mucho daño porque él no es un ejemplo de un hombre, de un gran trabajador, sin lugar a ninguna duda. Le hace mucho daño porque hay muchísima gente en Uruguay que trabaja mucho, que trabaja en 2 trabajos para ganarse la vida, a la que le cobran impuesto a la renta a las personas físicas por trabajar. Le hace mucho daño porque está hablando con inversores extranjeros que supuestamente están pensando en venir a Uruguay y le está diciendo vaya a un país donde a nadie trabaja, donde a nadie le gusta trabajar. Desde el Frente Amplio se minimizaron las críticas de la oposición política y se sostiene que lo importante son los logros que está obteniendo esta gira presidencial por Asia y Europa. Yo qué sé, si tú me preguntás, tú lo hubieras dicho, de repente yo no lo decía, digo, pero me parece que sinceramente hay que leer el conjunto de las declaraciones ante un público que aparte me parece que lo que tiene, si algo tiene conocimiento internacional, políticas y por un montón de aspectos. Si uno mira el balance de lo que dijo, me parece que fue positivo. No es casualidad que el Uruguay, creo que ha habido una gestión global del gobierno, de los gobiernos en los últimos años que permite que hoy Uruguay cada vez sea un país más confiable para la inversión. Volvemos ahora a España, donde el presidente de la República reveló que China va a donar 6 millones de dólares para la Universidad Tecnológica y aseguró, por otra parte, que las relaciones con Argentina son muy buenas. El presidente fue consultado por prensa extranjera sobre la relación con Argentina. Las relaciones con Argentina son muy buenas, muy buenas. Tienen la limitante de que la Argentina, en el juego de su soberanía, practica un proyecto proteccionista que nos crea a veces dificultades. Pero eso no quiere decir malas relaciones. Y que tenemos modelos que a veces tienen distancia. Inevitablemente con la Argentina las relaciones en algún momento, en la medida que el modelo se lo permita, van a ir mejorando. En otros temas, Mujica dijo que la Universidad de Pekín hará una donación a la Universidad Tecnológica del Uruguay. Y de unos 6 millones de dólares. No es mucho, pero tampoco es poco. Y hay para mandar becas estudiantes a China también, a la Universidad de Pekín. Hay uruguayos en Pekín, no muchos, pero hay. El mandatario explicó por qué en Uruguay no es posible un modelo como el de la Universidad de China. El gobierno hace lo que puede y el sistema político hace todo lo que puede, pero nunca se olviden de que en el Uruguay hay un nivel de autonomía muy grande. Es una gana que el Uruguay se dio. No es el sistema chino. No es otros sistemas que hay por ahí. Hay una tradición en el Uruguay que viene de la década del 20, que empezó con la autonomía universitaria,
y que le dijo a los gobiernos no se metan en la enseñanza. Más adelante volveremos con informes de nuestras enviadas a la gira presidencial en España. Ahora les contamos que los servicios municipales aquí en Montevideo se retoman con los turnos nocturnos luego de estar paralizados desde las 10 de la mañana debido a una asamblea de funcionarios de ADEOM. El sindicato analizó temas como la propuesta de cambio presupuestario que se le presentará a la Intendencia y reclamos sectoriales como los de la División Tránsito y Transporte. ADEOM Montevideo exige que la administración le pague a los inspectores los saberes correspondientes y los 19 días que estuvieron de paro por considerar que la situación se generó a partir de un incumplimiento de las autoridades y en este sentido van a elevar una misiva al Ministerio de Trabajo. También se discutió la situación de la División Limpieza, donde los funcionarios plantearon su disconformidad con aspectos salariales y de salubridad. Se facultó al Ejecutivo del sindicato a instrumentar un cronograma de movilizaciones. Este jueves, mañana, todos los servicios y la atención al público se brindarán con total normalidad. Y en el marco del paro de 48 horas que vienen llevando adelante los anestesistas, unos 100 cirujanos renunciaron este martes al sindicato médico, sumándose a otros 600 especialistas que ya se alejaron del gremio. Los cirujanos continuarán con paros y movilizaciones y en las próximas horas no hay avances en las negociaciones. Con los contratos que tenían hasta 2012, mediante comisiones de apoyo, los cirujanos percibían 15% más que con los cargos presupuestados. Y si este país sigue en que el problema es el contrato y la gente se muere por muertes evitables, no salimos nunca más. Porque yo te voy a decir una cosa, el caso de Paso de los Toros, por ejemplo, estaba perfectamente, uno estaba de licencia, el otro estaba certificado, el otro no tenía por qué estar. Sí, pero ¿Y dónde estaba el médico? ¿Quién tiene que ser responsable? Porque si nos vamos a poner en la parte administrativa de los problemas... Entonces el médico es responsable, el anestesista en aquel caso. No, no es responsable de nada, porque si el que tiene que ser es el directores, los directores, en este caso la ministra... Van a percibir 15% menos porque ya no forman parte de las comisiones de apoyo. Pero que eso es una barbaridad, porque en los acuerdos del 2007, del 2008 y refrendados en el 2010, dice reiteradamente que en ningún momento se le rebajará el salario a nadie. Los cirujanos y anestesistas están llevando adelante un paro de 48 horas que afecta a las operaciones coordinadas y las consultas en policlínica. El viernes, en el Ministerio de Trabajo habrá una mesa de negociación. Los profesores del Liceo número 1 de Ciudad del Plata, en el departamento de San José, volvieron a ocupar el local hoy luego de ser desalojados anoche por la policía. El informe es de Claudia Puerto. Pretenden que las autoridades de secundaria se acerquen al centro para negociar con los profesores, lo que ha sido negado hasta el momento. Hay cuestiones urgentes, no puede haber solamente 2 adscriptos en la noche, con 16 grupos, donde el turno queda en tierra de nadie, queda solitario, aislado. 2 personas y la subdirectora son responsables de todo el turno nocturno. El profesor de matemáticas Fabián Claro fue citado por la justicia a declarar a propósito de un artículo publicado por El Observador. El titular decía que se negociaba con narcos en la puerta del liceo. Es decir, ese titular es burdo, es absurdo. De más está decir que se desmiente completamente ese titular. Sobre las 7:30 de la mañana, los profesores decidieron ocupar el liceo de Rincón de la Bolsa, a pesar de haber sido desalojados en la tarde de ayer. Con la cámara de Fabián Méndez, San José, Claudia Puerto, TN1 Noticias. Agregamos que hasta ahora el liceo se mantiene ocupado. Desde el Ministerio del Interior se informó que están en proceso investigaciones por omisión de servicio en algunos barrios de Montevideo. Además se analiza el proceder de efectivos que presuntamente ingresaban droga a la cárcel. Un comerciante de Puntas de Manga denunció que tras ser robado en su local, vecinos llamaron a la seccional 18 para pedir auxilio, pero desde allí se comunicó que no había móviles policiales disponibles. Eduardo Bonomi, ministro del Interior, aseguró que comenzó una investigación de urgencia. Mandada por el jefe de policía a través del director o el jefe de operaciones de la zona 3. Pero todavía está en investigación. A mí lo que me consta que había vehículos. Veremos cómo fue todo
todo el tema. Bonomi sostuvo que hay versiones encontradas entre los protagonistas del hecho. El comisario llamó a mi comisaría y dijo que no es cierto lo que se estaba diciendo. Por eso está en investigación. Respecto a presuntas estafas con vales de nafta por parte de efectivos policiales, el representante de la cartera del Interior afirmó que el cierre del cuerpo de abastecimiento y mantenimiento automotriz tiene cierto vínculo y que se indaga. Yo no puedo hablar hasta que no termine el proceso que está llevando adelante el juez. Pero nosotros cerramos Caima por una cantidad importante de irregularidades que se cometían que no conducían a la necesidad de mantenerla abierta, más bien lo contrario. El secretario de Estado agregó que se investiga a un grupo de policías por ingresar drogas a una cárcel en el interior del país y que esperan los resultados. En pocos días se conocerá la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la recusación realizada por varios fiscales para que se abstengan de resolver sobre casos abarcados por la ley interpretativa de la ley de caducidad. 5 fiscales que llevan casos de violación de los derechos humanos durante la dictadura militar recusaron a 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces Jorge Chediak, Jorge Larrié, Julio Chalar y Jorge Ruibal Pino son acusados por prejuzgamiento al fallar a favor de la inconstitucionalidad de la ley que habría dejado sin efecto la prescriptibilidad de los delitos cometidos en la dictadura. En razón de declaraciones públicas que oportunamente había hecho el presidente de la Suprema Corte y en la cual había expresado que la Corte mantendría su posición en relación al pedido de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad. La Corte debe decidir si aceptan el pedido de los fiscales. Si se mantiene la actual mayoría, la Corte optaría por mantener el fallo de la inconstitucionalidad. Por el mecanismo de analogía, lo que va a haber que hacer es crear un tribunal formado por el ministro que no ha sido recusado, el doctor Ricardo Pérez Manrique, y otros 2 ministros que van a ser seleccionados por sorteo de entre los ministros de los tribunales de apelaciones. Este tribunal, formado por 3 integrantes, es el que va a resolver en definitiva si corresponde o no que los ministros se aparten de las 11 causas en las cuales fueron recusados. Esa Corte Especial decidirá si se remueven los 4 magistrados o se mantienen y resuelven los 11 casos involucrados en el tema. Ya existen más de 110.000 hogares conectados a Internet mediante fibra óptica, según explicó la presidenta de Antel, Carolina Cose. Durante el desayuno de trabajo de Somos Uruguay, Carolina Cose insistió en la diversificación de las actividades de Antel. En un marco de saturación del mercado celular, de descenso de las líneas fijas, la clave de futuro para reconvertir la empresa es datos, es Internet. El negocio se complementa con la instalación de fibra óptica directo al hogar, que ya lleva más de 418.000 conexiones y 111.000 hogares conectados. Una gran comunidad de software libre, las empresas públicas tenemos una gran capacidad de compra y muchas necesidades. Lo que yo digo es, deberíamos preguntarnos las cosas que vamos necesitando, qué cosas se pueden hacer con software libre y con mano de obra nacional. La empresa ha estimulado el desarrollo de software libre como una manera de lograr independencia y el ahorro en el pago de licencias. Esto es algo muy bueno, es una gran plataforma, pero ahora hay que desarrollar industria nacional de software, de audiovisual, de electrónica, alrededor de eso. Para lograr este objetivo, Antel coordina esfuerzos con la Facultad de Ingeniería, UTU, CUTI y otras organizaciones del Estado. Hablemos del dólar, que subió en Uruguay en lo que va del mes de mayo un 5% más de lo que aumentó en Argentina y Brasil en el mismo lapso. La moneda estadounidense cotizaba esta tarde 19.70 a la compra y 20.50 a la venta. Para Gabriela Mordecki, directora del Instituto de Economía de la Universidad de la República, esta situación se da ante posibles medidas dispuestas por el gobierno, como poner encajes a letras de tesorería emitidas en el país. Eso podría desincentivar el ingreso de capitales desde el exterior a comprar esos títulos y provocar un aumento del dólar. Entonces, ante esa circunstancia, los agentes se adelantan, sobre todo las AFAPs,
aparecen haciendo posición en dólar, entonces comprando dólares, y eso hace que el dólar suba. La economista dice que no puede asegurar si el dólar seguirá subiendo o se estabilizará. Lo que a veces sucede es que en los primeros días se toma posición en dólares, el dólar sube y después algunos agentes ya salen a vender, a hacer esa pequeña ganancia, digamos, de por la suba del dólar. Entonces, como que no necesariamente esta tendencia se mantendría, incluso podría parcialmente revertirse. La economista considera que la variación al alza del precio del dólar podría impactar a mediano plazo en la recuperación de la competitividad de la industria uruguaya. Es para las exportaciones el principal impacto. Dependerá un poco la relación de lo que suceda en el dólar en Uruguay con lo que sucede en los países vecinos, en los cuales también está subiendo. Más datos económicos, esta vez de la región. El Producto Interno Bruto de Brasil creció 0.6% en el primer trimestre del año, registrando un menor crecimiento al esperado por los analistas. La información económica es proporcionada por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Dólar compra 19.90, venta 20.50. Dólar interbancario billete 20.201. Peso argentino compra 1.90, venta 2.90. Real 8.70, 10.20. Euro billete 25.55, 26.70. Unidad indexada 2.6086. La Unión de Vendedores de Carne señaló que el consumo de este producto per cápita aumentó en el último año porque el uruguayo cada vez consume más carne de cerdo. Todos los 29 de mayo, la Cámara Nacional de la Alimentación celebra el Día de la Carne y en este marco, la Unión de Vendedores de Carne señaló que el consumo de este tipo de productos sigue siendo de los más preferidos por los uruguayos. Según Rafael Rodríguez, el presidente de esta gremial, el consumo aumentó en el último año y explicó por qué. El consumo en general de carne ha crecido. ¿Por qué? Porque ha crecido el consumo de carne de cerdo. Entonces se mantiene estable el del pollo y al crecer el consumo de carne de cerdo quiere decir que los uruguayos comemos más carne. Entonces, más carne en general. Entonces, eso es positivo. ¿Por qué? Y bueno, mañana si exportásemos mucho, bueno, capaz que tendríamos que consumir más carne de cerdo para ir paliando la situación de la falta de carne roja, ¿verdad? En el marco del Día de la Carne, la Unión de Vendedores de Carne lanzó una campaña de sensibilización por el respeto a los derechos humanos de los adultos mayores y lo hizo con una degustación de productos cárnicos en el Piñeiro del Campo. Acá hay una buena concentración de adultos mayores y nos parecía que era bueno festejar las dos cosas a la vez, el Día de la Carne y el Día del Adulto Mayor o el comienzo de la campaña. Y bueno, lo festejamos con el churrasquito tradicional de la Unión Vendedora de Carne, que les vamos a dar a comer a ellos, un buen lomo a la parrilla con una buena tortuga, y bueno, eso es importantísimo a la hora de poder compartir y bueno, hablar con ellos un rato, escuchar más de cerca los problemas que suceden, ¿verdad? El evento del campo en la ciudad reunió por primera vez en Colonia del Sacramento diferentes propuestas del turismo rural. Y aquí en las instalaciones del Centro BIT de la ciudad de Colonia del Sacramento, muchos turistas tuvieron la posibilidad de conocer y degustar diferentes propuestas gastronómicas y turísticas del departamento de Colonia en esta fiesta del campo en la ciudad. Estamos muy contentos porque la gente participó y gustaron de los productos. Conversamos con la misma interesante que el empresario pueda divulgar su establecimiento, porque el turismo rural tiene eso, que muchas veces no nos encuentran. Empresarios de turismo rural destacan una mayor afluencia de turistas brasileños y europeos. Les gusta lo natural, les gustan las frutas, les gusta esa atención tan cercana. Eso es lo que nosotros en Carmelo por lo menos estamos tratando de
demostrar. En el espacio interpretativo del Centro BIT, Centro de Recepción de Visitantes, a solo unos metros de la terminal portuaria de pasajeros, es de destacar el novedoso espacio audiovisual donde los turistas pueden conocer nuestro país de manera especial, a través de los sentidos y las emociones. Y en 10 minutos en este audiovisual pueden sentir o conocer algunos rasgos de nuestra cultura, de nuestra naturaleza, que los motive a preguntar, a consultar, que les despierte el interés en conocer. Desde la ciudad de Colonia del Sacramento, Darío Izaguirre, TN1 Noticias. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En Argentina, un fiscal presentó un informe que vuelve a señalar a Irán como responsable del atentado de la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Según una versión periodística, el reporte también indica que el actual gobierno de Irán sería responsable por la creación de grupos extremistas en varios países sudamericanos, incluyendo a Uruguay. El fiscal general de la causa AMIA en Argentina, Alberto Nisman, presentó un dictamen al juez federal Rodolfo Canicova Corral en el que acusó al régimen iraní de haber armado una red terrorista en Sudamérica tendiente a cometer atentados en diversos países de la región. Según la acusación, Irán habría infiltrado agentes de inteligencia en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, entre otros, en estaciones de espionaje para el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, según la versión que publicó el sitio web del diario Clarín este miércoles. Allí se agrega que esas unidades de inteligencia están destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución. El informe, según Clarín, fue remitido con copias a los países involucrados y también a Interpol. En el dictamen también se insiste con la actuación del régimen iraní en el atentado de la AMIA en julio de 1994, cuando la explosión de un coche bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina dejó un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas. La versión de Clarín recuerda que este dictamen se produce en medio de la controversia generada por el reciente acuerdo entre los gobiernos de Argentina e Irán para revisar la investigación del atentado de hace 19 años. Buenas noches para todos. Más allá de que no es una competencia, terminaron ganando los clubes frente a la selección uruguaya porque las conversaciones finalizaron con la decisión del entrenador Tavares de ceder a los futbolistas de los equipos que lleguen a esa semifinal o final que se va a jugar el próximo martes por la noche en el Estadio Centenario. No es una competencia, pero noto un ambiente al estilo previo a Sudáfrica, cuando los clubes se movían demasiado, la Asociación Uruguaya de Fútbol, y cuando Tavares ya había sido sacado del puesto de coordinador de las juveniles de la selección uruguaya. Ese ambiente, de alguna manera, con algunos clubes que se mueven de una forma bastante extraña, terminó consiguiendo esto, que no pierda, porque no es una competencia, pero sí que el entrenador de la selección uruguaya tenga que ceder a los futbolistas. Tavares accedió por imposición, porque el otro día le había dicho que él no iba a tomar la decisión. Tavares accedió a un planteo que no era su posición original, entendiendo un poco la situación y en definitiva yo diría que su posición la posición de Tavares era mantenerlo planificado. Cosa que desde el Ejecutivo entendemos que es correctísima y que también entenderíamos que debería ser así, pero ante nuestra insistencia y nuestro planteo de que buscáramos una solución, encontramos la vía esta de que el día 4, lo cual es un cambio, nos parece importante, los equipos que la jueguen con todos los jugadores. Hay otro problema que es el después de ese partido, si es que hay otra final. Y los jugadores de la Sub-20, por ejemplo, si es que Defensor llega a otra final, ¿se quedan a jugar esos partidos o viajarían con la selección que se va el 6 de junio para jugar amistosos previo al Mundial de Turquía? Primero van a esperar a ver si se resuelve el 4, que es lo que todos esperan en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hoy llegó Muslera a la selección. Aquí está Fernando Muslera, que se incorporó, y algunas noticias. Se prepara pensando en Francia, en Venezuela y la Copa. La selección de Tavares, mañana se suma al Maxi Pereira, que ya está en Uruguay. El Tata se recupera de una lesión. El viernes lista definitiva de convocados. ¿Estarán ahí los del medio local? ¿Estarán ahí los de Peñarol, Valdés y Aguirre Garay? Mañana habla Suárez en conferencia. Puma presenta la camiseta el día lunes, la camiseta para la Copa Confederaciones. Y vamos a tener a partir del domingo, pero algunos van a llegar el sábado, la gente de organización, a la selección de Francia.
Vamos a estar hablando a lo largo de la semana del equipo de Deschamps, de cómo juega, que es el último partido, perdió frente a España la selección de Deschamps, que llegó para apagar un incendio que vive esta selección, que juega con Lloris en el arco, el arquero del Tottenham, con Chalet, el del PSG por derecha, con Rafael Varane, el juvenil de Real Madrid, que juega de central con Koscielny, el del Arsenal. No está Bra, hay que ver quién juega por izquierda. El 5 titular de Deschamps es Pogba, el de Juventus, en la mitad de la cancha. Juega con Blaise Matuidi por izquierda, con Caballel de Newcastle por derecha. Valbuena, Benzema y Ribery arriba, los delanteros que han jugado los partidos. Decía hay que ver porque algunos capaz que llegan el lunes, como Benzema, por ejemplo, que juega en España, que tiene la última fecha en el fútbol español, así que hay que ver cómo se resuelve el equipo titular. Además, después Francia juega con Brasil, un amistoso después del partido de Uruguay. Este es el gol del último partido, cuando perdió con España. Está segundo en el grupo, además está con España en el grupo para clasificar al Mundial del 2014. Homenaje de la Embajada de Francia. La iniciativa fue de Pierre Sarratea, entrenador que estuvo 30 años en la Asociación Francesa y que ahora vive en Uruguay. La iniciativa para homenajear a los uruguayos que jugaron en Francia. La embajada francesa homenajeó a exfutbolistas uruguayos que se destacaron en el país galo. Hildo Maneiro, Wilmar Cabrera, Andrés Fleurkin, entre otros, recibieron de manos del embajador la camiseta oficial de Francia. Uruguay tuvo muchos jugadores de muy buen nivel que jugaron en Francia y que hicieron soñar a jóvenes franceses. Yo, que soy de Lyon, cuando era joven, mi ídolo es verdad, mi ídolo era Hildo Maneiro. El diplomático también se animó a arriesgar un posible resultado del amistoso que jugarán Uruguay y Francia. Me gustaría mucho un empate, pero con algunos goles, porque 0-0 es un poco triste. No sé, 4-4 sería muy lindo. A su vez, hizo alusión al polémico incidente entre Luis Suárez y Patrice Evra. A veces, cuando dos personas con personalidades muy fuertes, un defensor y un atacante, están en la misma cancha, hay problemas. El representante francés fue consultado sobre si somos un pueblo racista. Hay racismo, por supuesto, en todos los países, pero no me parece un tema muy fuerte aquí. Vamos a la cancha, vamos a ver un poco de fútbol, amistosos internacionales. Vamos a contarles la victoria de Alemania, Ecuador 4-2. Ahí está, 2 de Bender, el del Bayer Leverkusen, donde 2 de Lucas Podolski, 11 goles en la temporada con Arsenal. Ahí están las definiciones entonces para la victoria del equipo de Joaquín Low contra los de Rueda, Ecuador, que anda bien la eliminatoria pero que no pudo repetir en este amistoso internacional. Y los goles de Alemania, que es un equipo, ya lo demostró, ¿no? Con sus 2 equipos definiendo en la Champions, el fútbol moderno, el fútbol de élite, que se destaca. Y después el otro partido, que tuvimos el 1-1 de Inglaterra e Irlanda, los de Gubson contra los de Trapattoni. Irlanda los dirige Trapattoni, terminó 1-1 el partido. Lampard anotó entonces, decíamos, los amistosos que vamos a tener también, como Brasil y Francia después del partido de Uruguay. Buenos amistosos que vamos a tener. La noticia de hoy, Cuevas eliminado en el ATP de Francia. Más información, más noticias. El uruguayo Pablo Cuevas logró un primer set en tiebreak, 7-6 a su favor, pero no pudo seguir en partido por la reacción y el gran rendimiento del francés Gilles Simon, 18 del ranking. El francés, que ganó los 3 siguientes por marcador de 6-1, y así quedó eliminado el uruguayo del Abierto de Tenis en Francia. El pívot jamaiquino Roy Hibbert se convirtió en la figura para guiar el triunfo de Indiana 99-92 sobre Miami. Cuarto partido de las finales de Conferencia Este, que empatan ahora 2-2. LeBron James terminó saliendo por sexta falta. James fue el máximo encestador de los Heat con 24, 20 para Wayne Wade. Hablamos del Metropolitano de básquet local. Waston le ganó 70-61 a Estocolmo. Welcome 80, 25 de agosto 77. Por su parte, Kader superó 81-67 a Marne. Maldonado, el campus va a recibir a partir del 11 de junio el premundial de básquet sub-16. Entre el 11 y el 15 de junio, el campus de Maldonado será sede del premundial de básquetbol sub-16. Argentina, Estados Unidos, Bahamas, Canadá, Chile, México, Puerto Rico y Uruguay son los países que participan del evento deportivo con más de 130 deportistas. La Dirección de Deportes trabaja en el acondicionamiento de las instalaciones con el objetivo de cumplir las exigencias internacionales.
la parte de vestuarios, del gimnasio, la cancha misma, reparación de los tableros, de los aros, el piso, pintura nueva en los pisos, y bueno, eso es lo que nos abocamos en este momento. 4 partidos diarios del premundial de básquetbol se jugarán en el campus, siendo este la única sede. Cabe señalar que el complejo deportivo fue inaugurado en la década del 80 y fue escenario de importantes torneos deportivos. Por su parte, el estadio de fútbol Domingo Burgueño Miguel fue remodelado en 1995 para la Copa América y actualmente se encuentra en condiciones óptimas para los partidos de la Liga Maldonado. Estamos abiertos siempre a conversar por algún torneo que pueda venir o algún equipo de la capital que quiera jugar en el Maldonado. Desde Maldonado, Daniela Mesón, TN1 Noticias. El presidente José Mujica continúa en España, luego irá a Italia, pero la gira comenzó por China y por allí comenzamos con el historiador Gerardo Caetano. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana María, ¿qué tal? Importante la visita del presidente a China, como decíamos, ¿no? Por allí empezamos contigo. Sin duda, muy importante, porque China hoy es extraordinariamente importante. El primer país en población, el tercer país en superficie, ya la segunda economía del mundo, el primer consumidor de energía, el primer consumidor de commodities, el primer receptor de inversión extranjera mundial, un país importantísimo, es el país líder en el continente que hoy está marcando el dinamismo económico en medio de una crisis que está afectando al mundo desarrollado. Es el gran ganador de este periodo de rebalance del poder mundial. Está bajando el peso de la Unión Europea en el Producto Bruto Mundial, va a seguir bajando de aquí al 2030. Está bajando, mucho menos, pero está bajando el peso de los Estados Unidos. ¿Quién gana eso que pierden la Unión Europea y los Estados Unidos? China. China, que en el 2010 era tenía el entorno del 8% del Producto Bruto Mundial, en el 2030 tendrá el 20% del Producto Bruto Mundial. Sin embargo, China tiene una relación producto per cápita inferior al promedio de América Latina, inferior al Uruguay. Entonces estamos ante un país muy extraño, porque es un país que tiene una dinámica económica impresionante. En los últimos 30 años un promedio de crecimiento superior al 8-9% anual de su producto. Sin embargo, en medio de esa población gigantesca de 1.200, 1.300 millones de habitantes, a pesar de que ha incorporado al mercado principal productor, principal consumidor de alimentos, principal consumidor de metales, a 600, 700, 800 millones de sus 1.200, 1.300 millones de pobladores, tiene todavía 400 millones de pobres y un 10% de su población es analfabeta. Ese país de contradicciones es un país muy importante para América Latina. Y nuestro primer destino, ¿no? Además de las exportaciones uruguayas. Se convirtió en el 2012, superando a Brasil, en el principal socio comercial del Uruguay. En el mismo momento se convertía en el principal consumidor de petróleo de Venezuela, superando por primera vez en décadas a los Estados Unidos. Es un país que está explicando particularmente los 10 años de crecimiento económico de América del Sur, pero es un país, una nación-civilización, como ellos dicen, que con América Latina y particularmente con Sudamérica establece una relación compleja. Consume commodities, compra commodities. ¿Qué quiere decir? Básicamente compra alimentos sin procesar, minerales sin procesar. ¿Qué es lo que vende? Productos con alto valor agregado, productos manufacturados. En ese contexto, bueno, con Uruguay tiene una complementariedad económica muy marcada. Sin embargo, es un competidor muy riesgoso, un competidor que mete miedo, como ha dicho el presidente Mujica, bueno, a México, es el principal competidor de México en lo que es el núcleo del mercado mexicano, que son los Estados Unidos, y es también un país que compite fortísimamente con la industria argentina
y con la industria brasileña. Por otra parte, es un país que está desplegando a través de sus empresas públicas, pero también a través de sus empresas privadas, derivación de inversiones muy importantes en la región, muy importantes en la región. Para Uruguay es un relevante. Uruguay fue a China, el presidente Mujica fue a China no solamente como presidente del Uruguay, fue como presidente del Mercosur. Y el presidente aboga porque el Mercosur establezca un acuerdo comercial con China. Eso ya va a ser más complejo, porque si bien Uruguay tiene todo para ganar, Brasil y Argentina tienen cosas para ganar, pero cosas para perder. Y eso hace que la negociación sea mucho más compleja. El presidente llegó a España, habló ante los empresarios. Sus dichos, bueno, con la particularidad del presidente de la República, referido a la idiosincrasia nacional, a cómo somos los uruguayos, causó polémica, sin duda, en las redes sociales. La oposición lo criticó porque habló como habló frente a los inversores, bueno. Sí, es un estilo particular, ya lo conocemos, se conoce afuera. El estilo de Mujica afuera realmente tiene más llegada que adentro. Me consta, es un testimonio, afuera cae muy bien en los empresarios, muy bien en los empresarios, ese estilo directo, franco, ese estilo en donde no le plantea a los empresarios la necesidad o la posibilidad de invertir en Uruguay con el cassette de siempre, sino que les vende, como él dice, esta esquina privilegiada del mundo y de una región muy relevante, se la vende con un estilo muy campechano que gusta mucho más afuera que adentro. Por supuesto, toda generalización es por definición un error, pero Mujica, habría que preguntar si Mujica vende bien afuera al Uruguay. Y los testimonios que yo tengo y las realidades de la captación de inversiones están señalando que Mujica vende bien al Uruguay. Tú piensas que Uruguay tenía en el 2004 con Haití la peor tasa de inversión productiva de América Latina, 10% del producto. Hoy está en el 22-23%. Y básicamente lo que ha ganado en este gran salto de inversión productiva es por la vía de captación de inversión extranjera directa. Quiere decir que entonces las expresiones de, bueno, los uruguayos no somos tan trabajadores, y más si nos comparamos de pronto con los chinos, pero que somos decentes, no somos corruptos, quizás sea un discurso de franqueza que le caiga bien a los inversores. Hay que ver el discurso en su conjunto. Por supuesto que a mí no me gusta, y creo que es una generalización equivocada, que los uruguayos trabajan poco, pero da 2 o 3 señales que sí son muy importantes. Primero, un país sin corrupción. Segundo, no miente, es un país con un sindicalismo fuerte, no borra las huellas, se muestra tal cual es, incluso afirma esta idea de es un país con reglas claras, pero también con deseos de construir solidaridad, igualdad. Eso a los empresarios les gusta mucho. Los empresarios extranjeros, los inversores extranjeros de plaza, por lo general tienen respecto al clima de negocio del Uruguay mucha mejor impresión que los empresarios locales, y eso quiere decir mucho. Gracias, Gerardo. Hasta el próximo miércoles. Nosotros seguimos con más TNU Noticias. Sí, Ana María, y para seguir en tema también de lo que recién hablabas tú con Gerardo Caetano, porque el presidente de la República, José Mujica, se reunió en la tarde-noche ya de España con el rey Juan Carlos en la Zarzuela. Informe de nuestras enviadas especiales Andrea Tavares y Silvana Sosa. A las 8:30, si bien llovía en Madrid, el rey Juan Carlos salió hasta el patio del Palacio de la Zarzuela a recibir al presidente José Mujica. Luego habrá un vino de honor y una cena con varios uruguayos presentes. Mujica bajó del auto y saludó con un abrazo al rey Juan Carlos en la puerta de una de las residencias de la familia real española, donde hoy viven los reyes Juan Carlos y Sofía. En la noche se realizó una cena de honor a los integrantes del gobierno uruguayo. Los 7 ministros y otros integrantes del gobierno también llegaron al Palacio de la Zarzuela, una construcción del siglo XVII con reformas posteriores ubicada en las afueras de Madrid. Durante la cena, Juan Carlos destacó la alegría de recibir a un representante de un pueblo amigo. Para el rey, ambas sociedades están comprometidas con la democracia, la libertad y la justicia. Asimismo, Juan Carlos se refirió a la cantidad de españoles que en las últimas décadas llegaron a Uruguay y que contribuyeron al progreso del país.
El rey dijo también que hoy son muchos los españoles que van a Uruguay buscando oportunidades en momentos de una España en crisis. En la cena, además de los reyes y los integrantes del gobierno, participaron los príncipes de Asturias y fueron invitados 2 uruguayos destacados hoy radicados en Madrid, Enrique Iglesias y Jorge Drexler. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El jueves comienza frío, con temperaturas mínimas de 8 grados, lo que nos obligará a tener un buen abrigo. En la tarde las temperaturas se elevan gradualmente, hasta llegar a 18 grados de máxima, con buena presencia de sol, lo que permitirá la realización de actividades al aire libre, sin olvidar que en la tardecita retorna el frío. El viernes se inicia frío, lo que aún nos mantendrá abrigados. Temperaturas que ascienden gradualmente hasta llegar a 20 grados de máximas. Habrá pasaje de abundante nubosidad, lo que en la noche mantendrá inestable la zona costera con posterior descenso de temperatura. Mañana a las 8 de la mañana tendrá lugar en el Parlamento el evento oficial de conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, que este año tiene como tema central la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco. Nos vamos, ya viene Cuéntame, reencuentro con las noticias como siempre, en la edición de cierre a la medianoche. De mi parte, hasta mañana.